Bueno, os voy a adelantar un poquito cómo vamos a crear la estructura de la reunión. Os voy a dar un avance o una explicación a modo de recordatorio de qué son los exosomas, cómo podemos trabajar con ellos, modo de uso, indicaciones, contraindicaciones y una vez que hayamos resumido un poco toda esa parte, sobre todo para que nos quede muy claro cómo podemos orientarlos, a quién podemos enfocarlos, porque vais a ver que tenemos un campo muy amplio de posibilidades para compaginar tratamientos y protocolos y también el poder o ser capaces de diferenciar este tipo de cosmético o de producto cosmético que está hoy en día tan de moda, que podamos diferenciarlo a la hora de elegirlo, cuál puede ser el producto más apropiado para nosotros y cuál puede ser la elección más correcta para no tener ningún tipo de complicación fuera de lo que nosotros podamos llegar a manejar. Una vez que hayamos dado un repaso a toda esa parte teórica, vamos a ver un vídeo y en el vídeo vamos a ver todo el protocolo práctico. Dentro de ese protocolo iremos revisando cualquier duda que pueda surgir una vez que finalicemos y cualquier duda o pregunta que tengáis la intentaremos resolver una vez que terminemos la demostración del vídeo. Bueno, pues si os parece vamos a empezar y si yo tengo que describir qué son para mí los exosomas, de entrada lo primero que os voy a contar es que es un producto cosmético, no se nos debe de olvidar esto. Está enfocado a modo de tratamiento regenerativo, con lo cual va a tener una amplia gama de posibilidades. Nos ayuda a conseguir un equilibrio en la piel gracias a una innovadora combinación de exosomas vegetales. Importante este dato, ya veremos más adelante por qué. Esta terapia nos lleva a crear una remodelación avanzada y reparación del daño cutáneo, provoca un gran impacto en el sistema de comunicación de nuestros tejidos, apoya la regeneración de la piel a nivel celular, elimina los efectos de las enfermedades dermatológicas y acelera su proceso de curación. Reduce la tendencia de la hiperpigmentación posinflamatoria y la formación de cicatrices de acné. Además, es un gran potenciador de los efectos de otras terapias cosméticas y dermatológicas. Después de esta introducción y de sus grandes logros, os voy a explicar qué es un exosoma. Vamos a resumirlo en que son pequeñas vesículas extracelulares que liberan las células para comunicarse entre ellas. Contienen mucha información, contienen ADN, ARN mensajero, pero con un detalle muy importante que nos va a despreocupar de cualquier tipo de riesgo, duda o miedo hacia el uso de este tipo de productos. Y es que no debemos olvidar que son sustancias no codificantes. Importante. ¿Qué significa esto de no codificante? Que su ADN no entrega instrucciones para producir proteínas y esto evita la generación de otros tipos de células. Si nos ponemos a pensar qué es lo que ocurriría, por el contrario, si fuera codificante, y aquí podemos recordar algunos cosméticos, como por ejemplo el uso de las células madres, recordamos que puede crear una reacción en la que se produzca un aumento de proporciones internas, creando quistes, abultaciones o tejidos desarrollados en una zona donde no deberían de existir, debido al mal desarrollo de esas células. Espero no ir muy rápido, pero os recuerdo, vamos a resumir de nuevo, que los exosomas están llenos de sustancias y dan la información a la célula para que se regenere. Fijaros qué bomba. Vemos dentro de todo esto y nos hacemos un poco a la idea, cuando decimos esta frase, es que son grandes mensajeros. Son como esa bolsa que puede ir llena de todo aquello que necesitemos, en este caso en la piel. Además, tienen una doble capa lipídica y una estructura que les permite reabsorberse o penetrar rápidamente a través de la epidermis. Esto nos ayuda mucho a la hora de realizar los protocolos. ¿De dónde provienen? Se crean en las células madres y en distintos tipos de tejidos. Por ejemplo, podríamos encontrar exosomas animales, los encontramos hoy en día, exosomas humanos, aunque adelanto que no existen en realidad a nivel cosmetológico a día de hoy, entre otras cosas porque no están autorizados. Pero también podemos extraer los exosomas de vegetales.
Esta alternativa es la alternativa más segura y con la que nosotros elegimos trabajar. Y ojo, mi consejo como opción a elegir para no encontrar ningún tipo de alteración no esperada dentro de estos protocolos. Por lo tanto, no olvidéis que si hablamos de los exosomas vegetales, vamos a hablar siempre de un exosoma seguro. Por aquí os adelanto un poco esa parte que decíamos antes de, ojo, cuidado con la selección del producto que utilizáis y del cosmético que vais a elegir para vuestros protocolos y vuestros tratamientos. Este tipo de exosomas no contienen proteínas, hablamos de los vegetales, no contienen colesteroles, son ampliamente antiinflamatorios, regenerativos, nos van a servir para los tratamientos de curación de heridas, arrugas, disminuyen la inflamación e incluso podrían llegar a trabajarse a nivel de flora intestinal, consiguiendo una mejora del exceso inflamatorio o de la inflamación del colon, provocando así una regeneración de estos tejidos. Ojo, son grandes antivirales, inhiben la replicación y son capaces de transportar información hasta la barrera encefálica. Fijaros la gran capacidad que tienen de movimiento una vez que están en contacto con nuestro cuerpo. Otro detalle importante que nos podemos plantear es que recordar que antes decíamos que son como grandes o pequeñas bolsas que podemos rellenarlas, y por eso no todos los exosomas son iguales, de distintas sustancias. Si una vez que nosotros nos planteamos esto, nos lleva a pensar la importancia de conocer de qué están compuestos los exosomas con los que vamos a trabajar. Aún así, no quiero olvidar también esa parte que nos recuerda que se usan como transporte de genes o medicamentos elegidos y por eso con este tipo de vesículas extracelulares también podemos ampliar sus potenciales dependiendo del extracto celular que esté incluido o de dónde proceda esta sustancia. ¿Qué quiere decir? Igual que nosotros a nivel cosmético podemos trabajar haciendo o creando distintas combinaciones, por decirlo de alguna manera, en nuestra cocina a la hora de elaborar un protocolo o un tratamiento, el exosoma viene pensado ya de esa manera. Es ese transportador, ese mensajero, esa bolsa, ese camión de transporte que nos va a llevar el regalo de Navidad. Y dentro del paquete yo puedo elegir lo que o la composición que va a tener. Esa composición que vamos a ver más tarde siempre va a tener una concordancia con sus compuestos entre sí para que todavía el potencial que podamos conseguir sea mayor. En este caso, vamos a hablar de nuestra línea de ExoYub. Podemos decir que ExoYub contiene 250 tipos de factores de crecimiento. Contiene exosomas de alta pureza, citoquinas antiinflamatorias y una tecnología de aislamiento y purificación de los exosomas muy bien planteada, que a día de hoy se encuentra patentada por la marca. Si vemos la presentación del producto, descubrimos que dentro del pack vienen dos viales, ExoYub 1 y ExoYub 2. En el caso de ExoYub 1 vamos a encontrar grandes dosis de colágeno y la pureza de la combinación de los 4 exosomas que combinan este protocolo. Tiene una textura sólida y está creado por los exosomas del callo de centella asiática, exosomas del tallo de lavanda, exosomas del árbol de té y exosomas de centella asiática. Esta composición resume 5 millones de exosomas y el vial 2 nos vamos a encontrar que tiene una composición que nos va a ayudar a conseguir un efecto de dilución. Es como el diluyente con el que nosotros vamos a complementar el protocolo de la fase 1. Una vez que nosotros unimos o tenemos los dos productos, porque ya veréis en el protocolo posterior en el vídeo y después extenderemos un poquito más esta parte, pero para que os hagáis una idea, el vial 1 se mantiene cerrado todo el tiempo y el vial 2 lo vamos a vaciar con una jeringa porque es la parte líquida y la vamos a introducir dentro del vial 1. Cuando nosotros lo vemos de cerca, vemos que tiene una sensación sólida o semisólida. Si os soy sincera, no lo he palpado, siempre lo he visto a través del bote, del frasco, pero
parece como una celulosa. Tiene la sensación visual como de una celulosa que está compactada. Cuando nosotros echamos el contenido del vial 2 dentro del 1, lo vamos a agitar con energía y lo vamos a dejar de 3 a 5 minutos aproximadamente para que se diluya correctamente. Tenemos que tener un poquito de paciencia porque tarda un poquito en terminar de reabsorberse. Por eso vamos a contar con este tiempo antes de su aplicación. Su composición es avanzada y tiene una base de polinucleóticos, ácido hialurónico, glutatión, vitaminas y aminoácidos. Como veis, una bomba. Una bomba de diferentes alimentos para nuestra piel, además de ser grandes potenciadores de los exosomas. Recordad que el Vial 2, además de ser el diluyente, va a ser un potenciador, como explicábamos antes, del exosoma en sí. Y nos podemos preguntar, ¿cómo debemos de utilizarlo? Bien, pues cuando llega el momento de la aplicación del biológico, porque ya hemos limpiado y preparado la piel, con los pasos previos, dejaremos listo nuestro dispositivo de trabajo, que puede ser bien el HidraPen, a mí me vais a ver trabajar en el vídeo con el HidraPen o con el Dermapen. Cualquiera de los dos dispositivos van a ser válidos. Y eso sí, tanto uno como el otro se recomienda o trabajaremos habitualmente con un cabezal de 36 puntas, permitiendo que esas puntas salgan a una medida apropiada a la densidad y al grosor en cada caso, según la piel y de la zona correspondiente al tratamiento. Si nos crea dudas el tema de la profundidad, debemos recordar que a nivel médico puede llegarse a trabajar hasta una profundidad de 1,5 con esta técnica, mientras que nosotros como esteticistas tenemos que controlar nuestro margen de 0,30 para trabajar dentro de las estructuras legales. A partir de ahí, cada uno ya entiende y conocerá cómo debe de marcar sus límites de trabajo. Seguimos un poquito con el procedimiento. Y comprendiendo que gracias a la estructura de los exosomas tienen una gran capacidad de penetración y con que nosotros realicemos ese impulso para que el producto penetre con nuestro dispositivo, vamos a conseguir que pueda crear un efecto de cascada y vaya penetrando hacia el interior, movilizándose hasta la zona clave donde debemos llegar o nuestro punto diana. Ese punto diana es la dermis, para de este modo conseguir estimular los fibroblastos y llegar, como decíamos anteriormente, a esas células diana que nos van a dar el resultado esperado a nuestro tratamiento. Aunque veremos a continuación unas imágenes con el protocolo, os voy a ir adelantando que el producto podemos depositarlo sobre la piel o bien con una jeringa humedeciéndola o con nuestras propias manos. Una vez aplicada, tenemos la alternativa de trabajarlo directamente con el dispositivo con manualidades de pequeños arrastres, movimientos circulares, lineales o pequeños movimientos circulares, de presión para conseguir así, de esa manera, la penetración del producto. La técnica del punteo va a ser mi principal consejo para trabajar esta aplicación. De esta manera vamos a ser más conscientes de que el producto penetra hasta la profundidad que necesitamos sin crear un daño mayor en la superficie de los tejidos que no podamos controlar. Os digo, en pieles que resulten muy reactivas o muy sensibles, una vez que tenemos trabajados los canales por donde va a penetrar el producto, podríamos optar también por utilizar solamente una parte de la porción del producto que nosotros hemos completado y la otra parte del exosoma aplicarlo manualmente, sin grandes movimientos que ejerzan aumento de temperatura en la zona. Es decir, si yo me encuentro con una piel que sepa que no va a tolerar el calentamiento, roce e irritación más excesiva de un repaso más intenso, como vamos a ver en nuestro protocolo de trabajo a continuación en el vídeo, puedo recortar el tiempo de aplicación con el Dermapen o el HidraPen y seguir aplicando la misma carga o la misma cantidad de producto, pero dividiéndolo en dos pasos. Una parte de trabajo y estimulación con el Dermapen y la otra parte de trabajo manual para conseguir que la respuesta de la piel sea mejor. Después de este resumen, os recuerdo de nuevo algo que no debemos de olvidar, y es que son productos cosméticos y debemos de trabajarlos siempre de forma tópica, aunque utilicemos estos cabezales con micropuntas para ayudarnos con su aplicación. Ojo, no olvidéis que no se pueden inyectar, ni siquiera los médicos.
La cantidad exacta del contenedor que nos va a venir en el botecito son 5 ml. Para que os hagáis una idea, si trabajamos solamente la zona de la cara, podemos llegar a tener, vamos a decir, para 3 tratamientos, siendo generosos. Si trabajamos cara y cuello, serán para 2. Si trabajamos cara, cuello y escote, podemos, una vez que lo apliquemos, podemos a partir de ahí ver el gasto que consideramos necesario. Os recuerdo que una vez abierto el producto, la duración que va a tener es de 1 semana aproximadamente y siempre guardado y preservado en nevera, en frío. Calcular que a partir de esta semana los exosomas pueden alterar su función y entonces no tener el resultado que vamos buscando. Y es muy importante que los mantengáis siempre en la temperatura de la nevera cosmética. Os voy a dar otra alternativa como posibilidad de uso. Si a la hora de realizar el tratamiento encontramos una reacción importante e inflamatoria, en este caso podemos utilizar parte o la mitad del producto durante el trabajo con la aplicación del Dermapen y la otra media no insistir en su aplicación, sino dársela a la persona que recibe el servicio para que la utilice esa noche en casa y así la capacidad de regeneración sea inmediata. Nos vamos a encontrar con una respuesta al día siguiente sorprendente de cómo ha recuperado la piel, ha bajado la inflamación o cualquier riesgo de edema que pueda haber sobre la zona o marca de superficie. Recordar que los exosomas son grandes regeneradores. Si seguimos pensando y nos preguntamos que en qué momento vamos a encontrar los resultados más importantes del tratamiento, os digo que esos resultados van a aparecer a partir del segundo o tercer día aproximadamente de su aplicación. Nos vamos a encontrar una piel mucho más uniforme, con un brillo especial y una calidad visual muy importante. Otra duda que nos puede surgir en el protocolo es cómo programamos las sesiones. Las sesiones las podemos repartir una cada 3 o 4 semanas aproximadamente para que la piel tenga su tiempo de recuperación y activación. Podríamos combinar con otro tipo de protocolos o tratamientos. Sin dudarlo, entre esas fechas en las que nosotros hemos pautado de cada 3 o 4 semanas aproximadamente, podemos incluir otra serie de protocolos o tratamientos que realmente vayan a potenciar y que vayan a mejorar los resultados que nosotros vamos a marcar dentro de nuestros objetivos. Vamos a realizar más o menos una media de 3-4 sesiones como un protocolo completo y en caso de una piel con mayor necesidad hasta 4-6. ¿El protocolo que hacemos en ese momento? Podemos repetirlo a los 6 o 12 meses dependiendo de la necesidad y de la edad de la piel. También, como no nos olvidamos de la capacidad antiinflamatoria y regenerativa de este tratamiento, puede ser una gran idea complementarlo después de sesiones de láser que sean muy agresivas, de radiofrecuencias fraccionadas o de tratamientos que requieran o que crean una alteración externa. Otra idea a tener en cuenta. En estos casos, si queremos aumentar todavía más esa reacción de cicatrización o regeneración inmediata, podemos trabajar solamente con la fase 1, sin utilizar o mezclar la fase 2, es decir, sin utilizar el diluyente. De esa manera, al aplicar solo los exosomas, van a tener mayor capacidad de penetración y van a trabajar mucho más deprisa que si realizamos la mezcla como en condiciones normales vamos a realizar en cualquier protocolo. Con esto no os quiero liar, pero sí que os lo remarco porque a veces nos encontramos pieles que no se pueden trabajar con un dispositivo, no los podemos trabajar con el Dermapen incluso y necesitamos empezar a trabajar de manera manual la aplicación del producto sobre la piel para que vaya empezando a recuperar, a regenerar gracias a sus propiedades sobre todo, bueno, como decíamos antes, debido a los componentes que tiene y esa capacidad de regeneración tan grande. Todo esto que estábamos diciendo nos va a ayudar a disminuir rápidamente cualquier tipo de aparición de manchas inflamatorias, la inflamación o edema que pueda aparecer en la zona y poder continuar poco a poco la progresión de nuestro tratamiento. Ahora vamos a recordar que los exosomas están compuestos, en este caso, los exosomas de ExoYou, por el callo de centella asiática y vamos a recordar un poco sus propiedades. Es un gran antiinflamatorio, proliferador celular, regenerador y cicatrizante.
También contiene lavanda, gran antiinflamatorio, antiséptico y blanqueante. Árbol de té, blanqueamiento, antiinflamatorio y antiséptico. Y la centella asiática, que ya sabemos todos que es una gran conocida antiinflamatoria y que ayuda al aumento de proliferación celular. También, unido a las ventajas, tenemos que decir como punto 1 que pasa a través de la membrana celular y que es biocompatible. Y recordar que decíamos que no induce respuestas inmunes o inflamatorias cuando reacciona sobre las células huéspedes. Es decir, no va a haber riesgo de creación de tumoraciones. Estas palabras nos vuelven a recordar que los exosomas vegetales siempre van a ser tratamientos seguros. Ahora, si os parece, vamos a hablar de las indicaciones para poderlos centrar en los tratamientos más adecuados. Es una gran ayuda para trabajar las arrugas profundas, las cicatrices de acné, la dermatitis. Y aunque este tipo de casos podríamos empezar trabajando de manera tópica, como decíamos antes, o con dispositivos que ayuden a la penetración por corrientes sin llegar a crear una lesión en superficie hasta que no comienza a regenerarse y a encontrarse en un estado totalmente calmado para poder trabajar con el Dermapen o el Hidrapen. Sobre todo si se encuentra en un momento crítico, nunca vamos a utilizar estos dispositivos. Llegado a este punto, tenemos claros cuáles son las indicaciones del tratamiento. Y ahora vamos a hablar de las contraindicaciones. Hablamos de embarazo, de lactancia, de acné activo, rosácea, bronceado reciente y que la piel pueda tener inflamación, infecciones localizadas, lesiones sospechosas de malignidad y, obviamente, cualquier tipo de cáncer activo o enfermedades autoinmunes. Resumimos rápido y nos damos cuenta de que no vamos a trabajar sobre ninguna zona que se encuentre a nivel piel alterada o con cualquier tipo de brote infeccioso. También hemos de tener cuidado en aquellos casos en los que hay enfermedades autoinmunes como lupus o psoriasis, que pueden crear alteraciones dérmicas o tener una respuesta que no esperamos o diferente a las comunes en personas con una piel sana. En estos casos deben de ser muy cautelosos al someter este tipo de tratamientos de microneedling. Por lo tanto, debemos de tener cuidado por la aplicación de la técnica, aunque podían utilizar los exosomas de manera manual. Recordad este comentario. El exosoma, vuelvo a recordaros que es un gran regenerador. Me puede servir de herramienta para empezar a crear, vamos a decir, un sostén o una preparación para la piel, y en el momento en el que encontremos resistencia en esa piel, es el momento de empezar a trabajar con este tipo de dispositivos, porque sabemos que van a crear también una lesión controlada en superficie, que en una piel sana, normal, no vamos a tener ningún inconveniente, pero que en una piel que pueda tener una respuesta no controlada porque no se encuentre saludable en ese momento, pues me puede crear un susto y no es necesario. Vamos a seguir describiendo contraindicaciones. En el caso de embarazo y lactancia, como decíamos antes, aunque no hay evidencia que sugiere que el Dermapen es peligroso durante esta etapa, debido a los cambios hormonales que experimentan las mujeres, es mejor evitar este tipo de tratamientos invasivos hasta después de dar a luz o haber terminado con la lactancia. Otro detalle a tener en cuenta, que puede ser una contraindicación estacional, es el uso de ciertos medicamentos o la ingesta de medicamentos como los anticoagulantes. Recordad que vamos a trabajar con puntas, vamos a trabajar con puntas que van a penetrar en la piel, van a abrir canales y puede haber una supuración. Evitarlo. Si estamos tomando este tipo de medicamentos o cualquier tipo de anticoagulante pautado, se recomienda consultar al médico antes de realizar el tratamiento con Dermapen. Estos medicamentos ya sabéis que pueden aumentar el riesgo de hematomas y sangrado durante el proceso y no es necesario. También recordamos las personas con tendencia a una mala cicatrización o a reactivarse la aparición de queloides. En este caso son personas que deben de evitar el tratamiento. Volvemos a lo mismo, podrían desencadenar una respuesta de cicatrización anormal, algo que no esperamos en una piel normal. Si tenemos una piel muy sensible o irritada por algo puntual, un brote puntual, en este caso lo más recomendable va a ser esperar hasta que se recupere esa piel, antes de someterla a la fuerza del tratamiento. Volvemos a aplicar la misma regla de antes. No realizamos el tratamiento en sí por los exosomas, ojo, sino por la técnica de aplicación de Dermapen.
con lo cual podemos ser pacientes y trabajarlo de manera tópica en este tipo de casos hasta que la piel empiece a coger fuerza y de esta forma esperar el momento en que podemos trabajar de manera más profunda y completa, sumando a nuestros dispositivos de apoyo de microneedling. Cosas que no debo de hacer una vez hecho el tratamiento. Pues no es recomendable exponerse al sol tras el tratamiento, ya que la piel estará más sensible y vulnerable. Evitar el maquillaje durante 24 horas aproximadamente. Esto ayuda a prevenir la obstrucción del poro y posibles brotes de acné. No realizar actividades intensas. Hay que evitar los ejercicios intensos debido a la sudoración. Actividades que nos provoquen sudar en exceso durante las primeras 24 horas pueden irritar la piel y afectar el proceso de cicatrización, además de poder aumentar un riesgo innecesario de infecciones. Tampoco debemos de utilizar productos agresivos para la piel como exfoliantes, retinoides u otros productos que puedan congestionarla o irritarla en exceso, puesto que ya nosotros directamente con nuestro protocolo sabemos que vamos a crear una ligera inflamación y un ligero edema, con lo cual cualquier tipo de sustancia, cosmético o producto que pueda crear también esa irritación, vamos a evitarlo. ¿Durante cuántos días tenemos que tener esas precauciones? Pues realmente va a depender de la respuesta de la piel y de su estado en cada caso, ¿vale? Simplemente recordaremos a nuestro cliente no tocar la zona, no rascar y, bueno, por el motivo de que nuestras manos puedan transmitir bacterias y causar infecciones en la zona tratada. Y teniendo un cuidado lógico, es decir, siendo conscientes de cuándo siento que aún existe una alteración o una inflamación en la piel, voy a ser consciente de cuánto son los momentos o el tiempo o las horas o los días que mi cliente tiene que mantener, digamos, evitar esas rutinas que decíamos antes de no sol, no maquillaje, vamos a evitar la sudoración extrema, etcétera, etcétera. Estamos llegando ya casi al final de esta pequeña suma de conceptos que estamos creando, pero os quiero resumir rápido antes de ver el vídeo con el protocolo, que es un perfecto tratamiento regenerativo y eso implica reducción de arrugas y líneas finas de expresión, tratamiento para cicatrices, mejora de la textura de la piel, combatir la flacidez y por supuesto una piel mucho más luminosa, dejándola con un aspecto más saludable, joven y radiante. ¿Quién no quiere poner unos exosomas en su vida? Recomendamos trabajar con derma o hidrapen y en ocasiones de manera manual o con dispositivos que ayuden a la penetración de sustancias de manera pues más o menos invasiva, según cómo se encuentre la piel en ese momento. Dicho esto, hemos hecho ya un resumen general, como decíamos antes, de para qué casos va a estar indicado. Creo que hemos podido dejar claro en qué tratamientos cosméticos o estéticos podemos introducir este protocolo. Voy a hacer aquí un pequeño parón. Como habéis visto, hasta el momento hemos desmaquillado para eliminar los restos de maquillaje de nuestra clienta, hemos pasado un limpiador, hemos pasado una solución tónica y ahora estamos con un peeling de partículas. Es muy importante, cuando hablábamos antes de la preparación previa, que la base de la piel quede con un pH ácido para conseguir que la penetración del producto que nosotros vamos a aplicar a continuación, que son los exosomas, pues pueda ser lo más pura posible, para que no haya una barrera y grasa que nos esté bloqueando la penetración de nuestros exosomas. En este caso vais a ver que yo he combinado dos exfoliantes, un peeling manual, que es el que estamos viendo ahora mismo, y un exfoliante químico bueno, que aplicamos a continuación.
En este caso estamos retirando los restos del peeling de partículas y ahí aplicando un peeling químico. Un neutralizante para terminar de bloquear la acidez del producto. Voy a hacer aquí un pequeño parón. Seguro que todos ya contáis con esto, pero por si acaso os recuerdo, cuando utilizamos un peeling que necesitamos neutralizar, recordar que los neutralizantes siempre van a tener un pH muy alcalino y me van a, de repente, esa acidez que yo estaba buscando en la piel, me la van a eliminar. ¿Cómo consigo de nuevo retroceder a un estado óptimo para la penetración del producto? Recordar que gracias al agua. El agua nos va a ayudar a normalizar por su acidez, por la composición de cloro, cal, etcétera, etcétera, a normalizar de nuevo el pH y a dejarlo en una barrera o en un nivel de los parámetros del pH apropiado para que, como decíamos antes, los componentes, en este caso los exosomas que vamos a utilizar después, pues puedan hacer su trabajo sin gran esfuerzo a la hora de penetrar. Este es el vial 1. El vial 1, como os decía, parece que lleva interiormente como una celulosa. Esa composición es la estructura en la que vienen los exosomas para que no se altere su calidad. No podemos trabajarlos tópicamente si no los diluimos. Vais a ver que el 2, el bote 2, se ve perfectamente como es líquido y vamos a tener que extraerlo y depositarlo dentro del producto 1. Paro ahí un momento para haceros un apunte. Lo hemos comentado antes, pero para que no se nos olvide, yo ya tengo mi mezcla hecha, ya tengo mi cosmético preparado, mis exosomas listos para trabajar porque he dejado pasar 3-5 minutos que necesitaba para que los exosomas se suavizaran, se reblandecieran y estuvieran en estado líquido de aplicación, para facilitar la aplicación. Bien, recordad que decíamos que son 5 mililitros. Más o menos voy a gastar unos 2 mililitros aproximadamente por cliente a la zona de cara, ¿vale? Por eso os decía que aproximadamente 3 servicios, vamos a decir 2,5, 3 servicios, dependiendo de la extensión que tengamos del rostro y eso, bueno, pues nos va a llevar a tener una necesidad de gasto u otro. Una vez que yo haya terminado, ese producto, como decíamos, va a la nevera para que su conservación nos mantenga intactas las posibilidades que nos da el producto. A continuación vais a ver que yo he trabajado con un Hydrapen. Ahora después, cuando finalice el vídeo, os contaré un poco para las que no conocéis el Hydrapen y si nos pudiera surgir alguna duda, las partes que estamos viendo aquí ahora mismo, que es que tiene un depósito, un cabezal con unas puntas, en este caso 36, igual que podríamos haberlo utilizado con el Derma, tiene también un giro en la parte superior del cabezal donde me va a hacer o me va a crear la longitud con la que yo puedo trabajar y luego la velocidad nos indica también la velocidad con la que nosotros podemos estar trabajando. El Hydrapen tiene la posibilidad de tener el producto dentro del dispositivo, por eso precisamente vais a ver que yo hago una pasada rápida por todo para extenderme el producto por todo el rostro y una vez que tengo hecha una pasada rápida por todo, ya me pongo a trabajar zona a zona, punteando para intentar crear la menor congestión posible a modo de superficie de la piel. Esta va a ser nuestra técnica de aplicación, mediante punteos. Cuando nosotros lleguemos a zonas que
tengan mucha flexibilidad en la piel, muy importante que creéis estiramiento. La piel tiene que estar bien tensa. Y en zonas como aquí, en el contorno del ojo, recordar siempre que el traccionar hacia abajo es para eliminar la vibración lo máximo posible de la zona próxima al globo ocular. Como vais pulsando producto, veis que yo de vez en cuando con mi mano voy extendiendo de nuevo el producto para mantener esa zona húmeda y que no me chorree. Después, si la piel me lo permite, vamos a completar el protocolo con el Hydrapen o con el Dermapen haciendo movimientos lineales que me ayuden a terminar de trabajar la parte más de superficie. Teniendo así de esa manera pues todas aquellas ventajas que crea la técnica del microneedling sobre la piel. ¿Qué tenemos aquí? La mascarilla DN64. Este tipo de mascarilla nos va a crear una sensación de calma y relax maravilloso una vez que nosotros hemos creado tanta temperatura con nuestro dispositivo sobre la zona. Nos va a crear un efecto calmante, nos va a aportar mucha luminosidad y la textura, como veis, es una textura de gel, no es una textura que se deshaga, ni que se disuelve, ni que va a llegar a terminar de absorberse por completo en la piel. Sí, las sustancias con las que están humedecidas. Son todo cosmético natural y vais a encontrar dentro de su composición, vais a encontrar aloe vera, manzanilla, centella asiática, vamos a encontrar ácido hialurónico, baba de caracol, y, bueno, como os decía antes, en general una combinación de activos 100% natural. Como habéis visto, lo dejamos en exposición de 15 a 20 minutos aproximadamente y una vez que hemos pasado ese tiempo, directamente lo que vamos a hacer es aprovechar ese resto de producto que queda en piel, vamos a terminar de hacerlo trabajar y penetrar y si una vez que hemos terminado el protocolo del tratamiento estamos todavía en hora de sol, antes de que el cliente salga de cabina, ya que hemos hecho un protocolo de microneedling, vamos a aplicar un factor de protección solar o una pantalla para evitar cualquier riesgo de aparición de manchas que sean posinflamatorias. Dejamos de compartir pantalla y vuelvo aquí con todos vosotros. Y en principio, dicho esto, antes de pasar a las preguntas que nos puedan surgir, os voy a encontrar un poco las diferencias que podemos tener, por si a alguien le ha creado duda, entre el Hydrapen, en este caso es el Hydrapen H3, y nuestro Dermapen. Cualquiera de los dos dispositivos vamos a utilizarlos y trabajarlos con un cabezal generalmente de 36 puntas. La profundidad a la que podemos trabajar con un dispositivo y el otro también puede ser exactamente la misma, no vamos a encontrar diferencia. La velocidad se va a adecuar a las necesidades que tenga el cliente que esté tumbado en la camilla en ese momento, con lo cual tampoco voy a encontrar diferencia. ¿Dónde voy a encontrar la diferencia? Pues la diferencia la voy a encontrar aquí, en los cabezales. En este caso, os cuento que los cabezales del Hydrapen, como decíamos antes, tienen un contenedor, como hemos visto en el vídeo, y entonces yo puedo depositar el producto dentro del cabezal y de esa manera, al mismo tiempo que yo voy trabajando, pues no necesito tener el apoyo extra de una jeringa para ir aplicando el producto o humedeciendo de manera manual con mis dedos, con mis manos. Digamos que me ayuda a saltarme esa parte del protocolo o a crear una comodidad diferente. Como os decía, yo tengo Dermapen, perfecto, puedes trabajar exactamente igual. Yo tengo el Dermapen, pero me ha encantado el ver la comodidad de poder trabajar con el cabezal directamente con el producto incorporado. Pues animaros con un Hydrapen. La verdad que si ya tenéis el Dermapen, nos va a servir y vamos a encontrar también momentos en los que nos ayuda mucho el no tener que estar utilizando algo externo, bien sea una aplicación manual o bien sea la aplicación con la jeringa. Pero os vuelvo a recordar que ambos dispositivos van a ser perfectos como tratamiento de microneedling para conseguir nuestros objetivos con el protocolo de exosomas. Otra cosa que os tengo y que os quiero comentar es que el formato en el que van a venir los exosomas es este,
un formato en el que cuando yo abro la caja, como habéis visto antes en el vídeo, me van a aparecer estos dos botecitos. Bote 1 y bote 2. Bote 1 contiene toda la parte pura de los exosomas. Bote 2, los diluyentes, es decir, aquello que me va a ayudar a que la celulosa se vuelva con una consistencia que me permita trabajarla de manera más fácil. Y además, recordar que el bote 2 contiene una serie de sustancias y componentes que me ayudan a potenciar todavía, si cabe más, los efectos de regeneración del protocolo de los exosomas, de la fase 1. Dicho esto en principio y recordándoos que tenemos también la alternativa de poder coger una caja en la que nos vienen 5 packs dentro de ella y bueno, pues siempre la vais a conseguir por un coste un poquito más económico. No sé si me he saltado algo o me he olvidado algo, creo que no, pero si es así, ahora me ayudáis y entre todos pues intentamos terminar de solucionar las dudas que nos pueda quedar. Con lo cual, Javier, Sergio, no sé si queréis que pasemos o si hay dudas o preguntas que podamos solucionar. Y, hola, se me oye, ¿verdad? Sí, Buenas tardes. Sí, sí hay un par de preguntas que ya han ido haciendo y que te voy a ir preguntando. Un momento has hablado de mesoterapia ajá. y nos podrías explicar un poquito cómo entra aquí, diferencia, qué hay, qué has nombrado de mesoterapia, por favor. Vale, cuando hablamos de mesoterapia, en ningún caso hablamos de mesoterapia que no sea, o sea, mesoterapia médica. En nuestro caso, recordamos y decimos que no se puede trabajar a modo de infiltraciones, a modo de inyecciones, ¿vale? Entonces, por si quedaba alguna duda, sabemos que hablamos de una mesoterapia virtual, es decir, aquellos protocolos que mediante corrientes crean un impulso del producto para que pueda penetrar con más facilidad hacia el interior de nuestras células o el interior de nuestro tejido. Igual que hablamos de la mesoterapia, podemos hablar de otra serie de técnicas que nos puedan apoyar también esa penetración. Fijaros, incluso lo que os voy a decir, una radiofrecuencia previa a la aplicación del exosoma, por la subida de temperatura, va a dejar la piel súper permeable y puede hacer que el producto penetre simplemente trabajando de manera manual de una manera con grandes resultados. Es decir, para aquellos casos en los que nosotros dudemos utilizar la técnica del Dermapen o de microneedling, tenemos otras herramientas que toda aquella corriente que sea impulsora del paso de un principio activo o de una sustancia va a estar de nuestra parte, va a ser un gran aliado en ese caso. En el momento en el que vamos a utilizarlo, lo tenemos claro. Después del protocolo previo de preparación de la piel, de las fases de limpieza y exfoliación, ahí sería el momento de utilizar la mesoterapia virtual y lo haríamos directamente ya con el exosoma. Si vamos a trabajar otra técnica como por ejemplo radiofrecuencia, pasar la radiofrecuencia primero, retiramos el exceso del gel que pueda quedar en la piel y después aplicamos el exosoma de manera manual. Mira, aunque me salto alguna pregunta, ahora que has estado hablando, ¿la diatermia también entra en juego aquí? Sí, lo que pasa es que aquí yo os diría un poco lo mismo que con el tema de la radiofrecuencia. Aquellas terapias que impliquen mucho calor en la piel, simplemente con hacer el tratamiento previo y después la aplicación manual, el producto va a penetrar solo con muchísima facilidad. Mira, hay otra persona que nos pregunta solo dos dudas. El bote 2, Ujú. vale, el bote 2 se mezcla entero con el bote 1, el vial 1, de una sola vez. Y segundo, has comentado emplear 2 mililitros aproximadamente para un facial. Eso es. El bote 1 va a ser el depósito para el producto del bote 2. Hacemos la mezcla y ya este bote va a tener 5 mililitros activos, que no los vamos a gastar en un servicio, los vamos a gastar en varios. ¿En cuántos? 2, 2,5, 3, dependiendo si son caritas más pequeñas, 2 si trabajamos de manera un poco más extensa o son rostros más anchos, depende. Pero ese es el concepto, esa es la idea, es que una vez que yo abra el bote 2,
directamente se mezcla, no se echa un poquito, se mezcla todo, es un 100% de cada bote. Y ya una vez que yo tengo mi mezcla, lo que me sobre lo mantengo en la temperatura correcta y lo utilizo antes de finalizar una semana para asegurarnos de que vamos a trabajar con el 100% de calidad con nuestro producto. En la temperatura correcta, que es una nevera. ¿El qué, perdona? La temperatura correcta, que es una nevera. Efectivamente, Lo mantengo en la nevera. Vale. eso es. Mira, me preguntan cuánto tiempo hay que esperar para hacer el tratamiento de exosomas. La clienta está en tratamiento de Roacutan. Uf, pues ahí hasta que no recupere, eh, no podemos, con una persona que está tomando ese tipo de retinoides, no podemos utilizar un Dermapen. O sea, hasta que no pasen por lo menos de 4 a 6 meses y la regeneración de la piel la veamos real, es decir, veamos que es una piel que ha tenido capacidad para recomponerse, este tipo de tratamiento, ni ninguno, ojo, con Dermapen. Si ya me preguntas, ¿puedo utilizar los exosomas cuando haya terminado el tratamiento, pero todavía se encuentra en un proceso en el que no puedo trabajar con técnicas que sean más invasivas, como puede ser este tipo de dispositivos? Fíjate, ahí la cosa cambia. Y rebobinaría a recordarte un poco lo que hemos hablado antes, que decíamos, a ver, quizás no esté sacando o exprimiendo el 100% de los resultados del producto si yo lo trabajo de manera manual. Pero ojo, es lo que necesito en ese momento. Y si es lo que necesito en ese momento, el alimentar y recuperar desde fuera, y cuando esa parte ya esté más elástica, más flexible, empezar a trabajar con otras técnicas, pues es lo perfecto. Entonces, te diría, no durante el tratamiento en el que esté con el Roacutan o similares, que hoy en día podemos hablar de otras muchas composiciones, pero una vez que haya finalizado, sí que puedo utilizar este protocolo y empezar con este protocolo de manera tópica, de manera manual, y a posterior, cuando tenga la resistencia suficiente, ya pasar a trabajar con cualquier tipo de dispositivo de microneedling. Por favor, mira, te voy a pedir que las preguntas sean un poquitín, que la verdad, yo me estoy quedado impresionado y encantado y seguro que todo el mundo también, pero se Sí, están juntando muchas preguntas y quiero que dé tiempo. ¿Cuántos billones de exosomas por mililitro? 10. Has dicho 10, no te he entendido, ¿sí? Ajá. Sí. Perfecto. Otra pregunta que me pregunta por aquí, ya te he preguntado diotermia, ¿verdad? Ujú. Y ahora me preguntan, no me ha quedado muy claro. La mezcla del botecito 2, ¿puedes volver a explicar qué cantidad de cada bote hay que mezclar? Aquí la gente con esto yo sé que tiene duda, ¿eh? Vale, Se mezclan vuelvo a completos, recordar. ¿verdad? Al final nos Bote quedamos uno, con un solo vial. vale, efectivamente. Bote uno, sólido, textura como una celulosa. Bote 2, totalmente líquido. Si yo no disuelvo el bote uno, no puedo trabajar. Entonces, necesito el disolvente dentro del bote uno, con lo cual el 100% del bote 2 va dentro del bote uno. Y una vez que yo tengo ese 100% del bote 2 dentro, lo agito, lo muevo y doy 3-5 minutos para que termine de coger una consistencia con la que yo pueda trabajar. O sea, el bote, el producto, necesita el uno del otro para que funcione. El 1 son los exosomas, el 2 es el diluyente acompañado de una serie de principios y sustancias que todavía encima me hacen más rico el producto. Pero es un diluyente. Es, si yo intentara poner esto en el estado en el que viene, no lo puedo aplicar. Necesito diluirlo sí o sí y lo diluimos directamente con la fase 2. No sé si ha quedado claro. Yo creo que sí, pero bueno, si alguien insiste ahora. Me preguntan si sirve para corporal y voy a aprovechar para decir que precisamente el próximo día 1 de abril, Sí. contigo también, con Soraya, vamos a explicar las ventajas que tiene la aplicación, no en corporal, pero sí en el cuero cabelludo, de los exosomas. ¿En corporal tienes algo que contarnos? Sí, en corporal os puedo contar que si volvemos a plantearnos qué son los exosomas en sí y sabemos que hemos dicho que si tenemos que decir una palabra que nos esté transmitiendo el poder del exosoma, es que es regenerativo.
Es algo regenerativo, por eso nos sirve para regenerar marcas, regenerar manchas, regenerar arrugas, regenerar poros. ¿Cómo podemos trasladar esto a corporal? Pues lo trasladamos en muchos aspectos, porque obviamente un exosoma no me va a servir para un tratamiento de reducción, pero sí me va a servir para estrías, me va a servir para trabajar queloides, me va a servir para trabajar manchas, me va a servir para trabajar marcas, para todo ese tipo de protocolos que yo pueda hacer en corporal que tengan que ver con la regeneración, es decir, no es un, como decíamos antes, esto no es un producto reafirmante, aunque pueda tener ese efecto o ese gesto, no es un producto que vaya a tener una respuesta de reafirmación en un glúteo como a lo mejor podemos tener en la piel del rostro. No es ese el enfoque es regenerar, con lo cual pensar que tenemos muchas alternativas en las que encontramos esas necesidades. Como os decía antes, manchas a nivel de corporal, imaginaros lesiones postraumáticas, posinflamatorias, de cualquier tipo de he estado tomando el sol y me he quemado, me quedó ahí una mancha, lo puedo trabajar con los exosomas. Tengo una cicatriz profunda o un queloide en relieve, puedo trabajarlo con los exosomas. Eh, Estrías que se encuentran todavía en una etapa en la que están en una fase cicatricial, es decir, las vemos sonrosadas. Maravillosos los exosomas. Hemos dicho que son los regeneradores por excelencia. Entonces, maravillosos en esos casos. Van a ser las alternativas más comunes para la realización de estos protocolos, de este tratamiento. Perfecto. Me preguntan, con la mesoterapia virtual, ¿no necesitamos algún gel conductor junto con los exosomas? Siempre que utilicéis este tipo de técnicas, recordar que las estamos utilizando, voy a decir, como de técnica auxilio, ¿no? Como técnica socorro, porque mm, la que me va a dar el 100% del resultado o la más diana, la más certera, siempre va a ser la técnica del microneedling. Entonces, si yo tiro de cualquiera de las otras técnicas, es porque tengo una piel donde no puedo hacer el microneedling. Entonces, tengo que asociar la aplicación del producto a las necesidades de aplicación. Efectivamente, en determinados casos, igual que la radiofrecuencia o ese tipo de técnicas en las que se necesita la aplicación de un gel conductor, tengo dos caminos. Uno es echar una parte del exosoma, una parte del biológico o del vial, dentro de la mezcla del gel conductor. Eso sería una alternativa. Otra alternativa, trabajo manualmente el producto y después aplico el gel, es decir, sin nada, sin mezcla, aplico el exosoma y después aplico el gel conductor y trabajo con la mesoterapia. ¿Vale? Es decir, o el caso de la radiofrecuencia, puedo aplicar un poquito de producto manual o directamente trabajar mi sesión de radiofrecuencia y después de manera manual trabajar el exosoma. Pero quiero que quede muy claro este concepto. El que yo tenga unas bazas extras de protocolos que se van a adecuar a las necesidades del cliente en ese momento, no significa que sea la terapia más de mayor resultado. Significa que elijo esas terapias porque son las apropiadas que puedo hacer con ese tipo de clientes. Quiero que eso quede claro, que si a mí me decís cómo tengo que aplicar un exosoma para conseguir el resultado más impactante, siempre os voy a decir utilizar microneedling. Ahora, hemos visto que no siempre se puede. Como no siempre se puede, vamos a buscarnos dentro de todas las rutinas que tenemos dentro de nuestro protocolo de cabina alternativas que nos sirvan para trabajar los exosomas hasta que la piel pueda tener, podamos realizar esta técnica más invasiva, por decirlo de alguna manera, o más profunda, como es el microneedling. Entonces, en ese caso, recordar que puedo o combinar una parte de los exosomas con el mismo gel conductor y la otra parte haberla aplicado previa manual, al estar aplicada previa y luego después trabajar, como tenemos que trabajar ese tipo de aparatología, el producto ya está ahí. Y ese tipo de aparatos que hacen con su paso la corriente, lo que está haciendo es empujar para que el producto, si yo lo pongo manual, se queda aquí. Si yo lo empujo mecánicamente, ya se va a quedar a otro nivel de profundidad. No sé si Bien. nos ha quedado ahí claro. Espero que sí, porque se están acumulando muchas preguntas, lo digo por el tiempo de cada respuesta. Vale, Si la clienta en su rutina intento usa acortar, tónico, perdón.
Perdón, si la clienta en su rutina usa tónicos de glicera, que entiendo que querrá decir glicerina, ¿hay algún problema después del tratamiento de exosomas? Después de haber realizado el protocolo, aplicarse un tónico con glicerinas. En principio yo no veo ningún problema. El problema viene si previo viene con un producto que tenga esa capacidad, digamos, un poco osmótica y la piel no la hayamos preparado bien y entonces al final son cosméticos que están preparados para no regenerar, para recubrir o proteger la epidermis. Entonces, ese tipo de sustancias pues no van a ser positivas para que el producto penetre. Pero utilizado después, si ya no estoy utilizando los exosomas a nivel tópico, como un mantenimiento, no le veo ningún inconveniente. Exactamente. Una clienta quiere quedarse segura que una vez mezclado en nevera dura una semana, que confirmamos que sí. Bueno, a partir de El ahí empieza laboratorio, su degeneración, dura más. a ver, el laboratorio recomienda la semana, con lo cual vamos a ser conscientes de lo que tenemos entre manos, vamos a ser conscientes de que son productos muy potentes, de que son productos muy activos. No vamos a complicarnos la vida. Si el laboratorio nos dice una semana en nevera, pues vamos a ser obedientes y una semana en nevera, que seguro que lo vamos a utilizar y lo vamos a gastar dentro de ese tiempo, le vamos a dar uso seguro. Y si no, acordaros que si me queda un poquito de producto, yo sé que esta semana, por lo que sea, mira, me voy de vacaciones, no lo voy a poder gastar. Dárselo a la clienta, que lo utilice, que se lo ponga como protocolo post después de haber realizado el tratamiento. Le va a venir exquisito. Perfecto. Oye, ¿para qué sirven los lisosomas? Todo ese tipo de sustancias al final ayudan a tener una protección lipídica sobre la piel. Entonces, siempre que hablamos de ceraminas, liposomas, lisosomas, se están o se utilizan o están enfocados, se están enfocando a modo de recuperación de superficie de tejidos. Es decir, le aportan como un abultamiento, una sobrehidratación a la célula y una capa de protección. De hecho, si tocáis cualquier textura que contenga ese componente, rápidamente los diferenciamos porque tienen esa textura como mucho más sutil, como mucho más suave. Es esa textura que nos deja un poquito de residuo en superficie, haciendo, vamos a decir, esa pequeña capa lipídica, esa pequeña capa de grasa que hace que la superficie de la piel pues, se encuentre más uniforme. Perfecto. Mira, creo que también lo has dicho muy claro, ¿cada cuánto tiempo se puede repetir el tratamiento en la misma persona? Cada 3, 4 semanas. Creo que Eso la es, profesional tiene que ir viendo también cómo está efectivamente. evolucionando, ¿no? Eso es muy importante vuestra Mira, valoración. perdón, otra duda. Sesión? ¿Cuántos mililitros se tiene que aplicar por sesión? Bueno, ya hemos quedado que te puede dar hasta 2 o hasta 3 una vez que has hecho la mezcla. También depende un poco del Eso es, el volumen la de esa dimensión del cara y de ese producto. cuello y ese escote, ¿no? Tiene Ujú. que darte incluso para 2, con suerte para 3 tratamientos. ¿Es correcto? De facial o 2 cuando es facial, cuello y escote. Eso es, para dos seguro y sobrados. Y ya a partir de ahí, pues todo va a depender. A lo mejor no es lo mismo una carita pequeña que una cara muy amplia. O si hemos decidido hacer cara y cuello, pues voy a gastar más. Y si ya quiero trabajar cara, cuello y escote, pues sé que el producto no voy a gastar los 5 ml, pero tampoco voy a gastar dos. O sea que Muy bien. esa es la idea que por marcar una pauta podemos decir que más o menos vamos a trabajar alrededor de los 2 ml. Puede ser 1,5 y que tenga suficiente porque sea una piel suficientemente hidratada y entonces le cueste, no tenga tanta necesidad de reabsorber rápidamente, o nos puede pasar lo contrario, una piel más deshidratada y reseca que según aplico el producto ya está penetrando. Y entonces eso me hace que yo tenga que volver a reponer producto para poder seguir trabajando. Perfecto. Mira, otra pregunta. ¿Una clienta lleva Botox o lleva Ujú. ácido hialurónico? ¿Puedo trabajar exosomas con ella? Sin problema. De hecho, tanto en un caso como en el otro, siempre va a ser un gran ayudante de la duración del tratamiento, porque nos va a flexibilizar la superficie del tejido. Entonces, eso al final, en el caso del Botox, nos hace que la piel se encuentre más elástica, se va a ver menos definida la arruga. Y en el caso del ácido hialurónico, si son rellenos, que sean en el rostro, que no estemos hablando del labio, y sean con tejido de crecimiento, pues
al final estamos aplicando sustancias que son regeneradoras y que nos van a ayudar a que esa piel nuestra recupere mucho más rápido. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ojo, dejar el tiempo necesario, que generalmente vamos a hablar de aproximadamente un mes, para que se estacione el producto. Yo no puedo hacer un exosomas, un tratamiento de exosomas y que se haya hecho antes de ayer un ácido hialurónico o un relleno, porque puedo alterar la distribución de ese ácido o puedo diluir el resultado de ese ácido. Entonces, dejar que se asiente más o menos 3 semanas, 4, si queremos ser muy cuidadosos. Y a partir de ahí, sin miedo ninguno. No es nada que no podamos compaginar. Perfectamente. Mira, aquí Rocío nos dice, creo que es una interpretación errónea y a lo mejor conviene. En los casos que has dicho de aplicar exosoma directamente, entiendo que está hablando sin Dermapen, ¿Sí? eh, no hace falta que usemos el Vial 2 en el caso de hacerlo manual. Y creo que sí, yo tengo que hacer la mezcla en cualquier Sí. caso y con esa mezcla aplicarlo. Sí, lo que pasa, Entiendo, ¿no? efectivamente, tal y como lo has dicho, lo que pasa que probablemente Rocío haya estado muy atenta a la explicación en el momento en el que hemos dicho que en un caso muy extremo de una dermatitis muy, muy viva, es decir, de un momento en el que se encuentre como muy en auge, muy fuerte, el utilizar el vial 1, solo el 1, y con esto nos quiero liar, licuado con suero fisiológico, me va a hacer que no voy a estar poniendo ningún tipo de componente que pueda tener una reacción más allá de los exosomas. Y la reacción de los exosomas sabemos que es antiinflamatoria y regeneradora. Con lo cual, si yo me encuentro una piel en la que tenga, es que la tengo como el papel y no sé cómo trabajar esta piel y mis dudas son extremas de cómo puede reaccionar, puedo eliminar el vial 2, mezclar el vial 1 con los 5 ml de suero fisiológico y realizar el protocolo sobre esa piel en ese caso. Pero estamos hablando de esa piel muy extrema que no sabemos qué respuesta puede tener, que dudamos mucho de sus reacciones y no queremos poner ningún cosmético más allá que no sean los exosomas. Entonces habría que diluirlos con el suero fisiológico, 5 ml, lo mismo que nos viene en el diluyente y listo. Espero no haberos liado con esto, pero Rocío, gracias por haber estado atenta. No, te lo confirmo, porque Rocío me está diciendo, me refiero a eso, a lo que está diciendo ahora mismo, en casos extremos. O sea que, mira, ahora Eso. mismo no están dando ninguna pregunta más, por si acaso sí voy a dar un par de indicaciones. Como os digo, lo anunciaremos por redes sociales y por WhatsApp y por correo electrónico. WhatsApp va a ser lo más directo y va a ser donde encontréis el enlace. Y Ajá. os confirmo que el próximo día 1 de abril Soraya también va a explicar la aplicación de exosomas y regeneración del cabello, a las 7:30 de esta misma hora. Ha habido otra pregunta que me dicen, tengo entendido que la esteticista no puede trabajar a una profundidad superior a 1 milímetro y tú me has hablado de 1,30. No, hemos hablado de 0,3, 0,30. ¿Puede llegar a 1 milímetro la esteticista? La esteticista puede llegar hasta 1,5 cm. No, 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 No vamos legalmente. a llegar a eso. Entonces, consejo, para que nunca nadie nos pillemos los dedos diciendo llega a 1 cm, a 1 milímetro o a 15. Legalmente podemos trabajar hasta 0,30. Eso lo tenemos todas clarísimo. Como yo sé que legalmente como esteticista, ojo, si soy médico, puedo trabajar a mayor profundidad, como yo sé que como esteticista puedo trabajar a 0,30, pero sé que un médico podría trabajar con mi misma técnica a 1,5, ya todas somos mayores, valoramos qué tengo delante de mí, qué clienta tengo en mis manos, qué piel tiene, qué grosor, qué calidad, qué respuesta me puede dar a la hora de trabajar. Y yo ya sé cuál es mi margen y a partir de ahí libremente, estoy convencida que vais a ser capaces, teniendo en cuenta estos detalles, de hacer un buen diagnóstico y valorar cada una ya de manera particular o personal cómo lo debéis de trabajar. ¿Vale? Pero de mi boca no puede salir otra cosa de que legalmente nuestra profundidad son 0,30. Perfecto. Ahora te están cayendo muchas flores, corazones, de gusto escucharte, has sido muy claro, muchas gracias.
son más que merecidas. Sergio, tenemos una oferta que dura 24 horas, por si alguien quiera cogerse, tú puedes poner el cartel para que quede claro, por favor. Bueno, pues como veis, por 24 horas, un pack de exosomas, el que estáis viendo en la imagen, son 112,53, que esto ya incluye el transporte en península y el IVA. Si alguien compra 2 packs de exosomas, además le va sin cargo la máscara de N64, que es la misma que Soraya ha utilizado, una unidad. Y si alguien compra la cajita de 5 packs de exosomas, Pues con un me descuento puedo... aplicado del 5%, con el IVA incluido, con el transporte incluido, le sale a 534, pero se regalan 5 máscaras de N64. Entonces, en el WhatsApp 667-758272, que es quizá la comunicación más directa, 667-758272, podéis, si queréis, hacer vuestros pedidos. Mira, hay una pregunta muy importante. Hola, Ujú. ¿dónde puedo ver nuevamente la capacitación? Se lo agradecería muchísimo. Pues Matías, la puedes ver probablemente en 48 horas en el YouTube de Cosméticos Foráneos, pero si la solicitas por WhatsApp, te mandaré la grabación. 667-758272. Soraya, ¿tú quieres decir alguna cosa más? Nada, Despedirte con mucho cariño. simplemente daros las gracias a todos los que habéis estado detrás de la pantalla y que os espero el próximo miércoles para hablar de la aplicación de los exosomas en los tratamientos capilares. Todo un descubrimiento para la esteticista. Perfecto, pues la Hasta la verdad que siguen próxima. cayéndote flores, no me Muchas extraña. gracias, Ay, mil Soraya. Muchísimas gracias, de verdad. gracias. Os puedo decir Y que lo he hecho con muchísimo cariño y que espero que haya podido llegar de esa manera y bueno, pues sé que a lo mejor puede ser en cierto momento un poco tostón la parte teórica que hemos estado exponiendo, pero creo que es muy importante que estemos muy bien preparadas para poder ofrecerle a nuestros clientes el tratamiento que se merecen y nosotras sentirnos orgullosas de ser muy conscientes de lo que tenemos en nuestra mano. Que no sea que me estén diciendo, aplica este producto de esta manera y con esto ya hemos terminado, sino que debéis de ser conscientes de todas las aptitudes y beneficios que tienen los productos que utilicéis en vuestra cabina. Bueno, pues Javier, un placer, mil gracias y lo dicho, me despido, que nos vemos la próxima semana. a ti, muchas gracias. Sergio, nos están pidiendo que volvamos a poder, por favor, la oferta Sí, sin y problema. el WhatsApp. Yo lo voy a decir despacio el WhatsApp. 667-758272. 667-758272. Matías, ya he visto el tuyo, no hay problema. Y aquí tenéis la oferta 112,53. Eso te da, que también lo han preguntado, te da derecho a la cajita que estáis viendo en pantalla. O sea, con los dos, una cajita con los 2 viales para hacer la mezcla completa. Y lleva el porte y el IVA incluido, porte en península. Esto es el precio de la oferta profesional. Y cuando compréis dos, ya son 225, pero ya te regalan la DN64, la máscara que ha utilizado Soraya. Y si cogéis el pack de 5 exosomas, ahí hay un descuento que en pantalla lo habéis aplicado con el 5% y también está incluido tanto el IVA como el transporte en península. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya sabéis que en 48 horas puede estar ya colgado en el YouTube de Cosméticos Foráneos, pero también a este mismo WhatsApp podéis pedirlo y yo lo reenvío. Muchas gracias y hasta el día 1 a las 7:30, Exosomas, aplicación en el cuero cabelludo. Buenas tardes.